Buenos días, doctora Mariana, ¿cómo está? Muy buenos días, doctora Paula. Muy bien. ¿Usted? Muy bien, bueno, vamos a aprovechar esta mañana de sábado para hacer este staff virtual porque no podemos salir de la casa porque nos comentaron un caso muy interesante de una paciente. Listo, empecemos. Vamos a ver acá ya la presentación que tenemos preparada. Entonces, le comento, el caso clínico es una paciente femenina de 25 años. Ella tiene un antecedente familiar de cáncer de mama en su hermana. En el caso de la hermana, el cáncer fue diagnosticado a una edad de 35 años. Ella se hizo el test y resultó que era BRCA1 positivo. Debido a esto, la paciente decidió hacerse el test en ella misma, que también salió positivo. Entonces, sabemos que el riesgo de desarrollar cáncer para esa paciente durante su vida por ser BRCA1 positivo es del 65%. Y sabemos que su supervivencia a los 70 años es del 53% si no se hace ninguna intervención, versus el 84% de supervivencia general en mujeres a esta misma edad. Debido a esto fue que la paciente consultó a nuestro centro de especialistas. Bueno, entonces, como ya sabemos, tenemos tres opciones de manejo. La primera es hacer vigilancia activa, que se hace con mamografía y resonancia magnética, que aumenta la supervivencia a 70 años a un 59%. La segunda es una mastectomía profiláctica bilateral, que aumenta la supervivencia a 70 años al 66%. Y la tercera es una mastectomía profiláctica bilateral más oophorectomía profiláctica bilateral. La oophorectomía se hace a los 40 años y esto nos aumentaría la supervivencia a los 70 años a un 79%. Listo. Entonces hicimos una revisión de la literatura. Entonces, para cada una de las opciones encontramos diferentes artículos. Nosotras decidimos que nos queríamos concentrar en las opciones quirúrgicas. Entonces, tenemos dos revisiones sistemáticas. Esta primera se enfoca en la calidad de vida de las pacientes luego de una mastectomía bilateral. Y la otra es sobre la reducción del riesgo y la sobrevivencia en cirugías profilácticas en pacientes BRCA1 positivo. Las cirugías son tanto la mastectomía como la oophorectomía. Entonces hablemos primero de la calidad de vida de las pacientes. Esta revisión sistemática se hizo con la metodología PRISMA, se hizo una búsqueda exhaustiva en diferentes bases de datos y finalmente, luego de haber hecho un árbol de depuración, se incluyeron 22 artículos. Llama la atención que la gran mayoría de países de los que destacaban esos artículos eran países europeos, norteamericanos y Turquía. Y dentro de los resultados evaluaron diferentes desenlaces, los cuales los dividen en calidad de vida post-cirugía y reconstrucción versus no reconstrucción. Entonces, entre otros desenlaces, evaluaron la satisfacción de la paciente después de la mastectomía, el bienestar psicológico, su imagen personal, el bienestar sexual, el arrepentimiento, la función somatosensorial y qué tanto estarían dispuestas a recomendar esta cirugía para otras pacientes. Entonces, al revisar este, este artículo me llama la atención inicialmente que no contiene gráficas ni tablas, no contiene una tabla 1 que me muestre la población, que en este caso serían los artículos que mostraron. Sin embargo, todo está escrito pues en palabras. Entonces, así como conclusión grande, ellos encontraron muy buenos resultados después de la mastectomía profiláctica. Entonces, en cuanto a la satisfacción, en tres estudios, entre 61 y el 100% de las pacientes están satisfechas pues, con toda la decisión en general. En cuanto al bienestar psicosocial, 10 estudios se enfocan en esto, y 72% de los resultados fueron favorables. En cuanto a la autoimagen, 4 estudios se enfocaron en esto, hubo uno negativo, uno mixto y otros 2 tuvieron resultados positivos. En cuanto al arrepentimiento, 3 estudios lo estudiaron y más del 95% de las pacientes no se arrepintieron de la decisión que tomaron. Sin embargo, por el otro lado, las opciones que sí tuvieron resultados de pronto más negativos fueron la sexualidad, la cual fue estudiada en 7 estudios y en la cuales 4 fueron negativos, uno fue mixto y 2 fueron positivos. Esto quiere decir que el 62% de los resultados fueron favorables. Y en cuanto a la alteración de la función somatosensorial, un estudio tuvo resultados positivos, 2 negativos y uno tuvo resultados mixtos. Entonces, las recomendaciones generales que nos hace esta revisión sistemática son varias. Uno, que el papel de nosotros los médicos es muy importante para la calidad de vida de la mujer después de esta decisión y que nosotros vamos a tener un rol muy importante independiente de la decisión que ella tome. Entonces, por eso es súper importante que
nosotros siempre estemos haciendo un acompañamiento adecuado. Y además, esta revisión sistemática nos dice que la calidad metodológica de los estudios que incluyeron no fue la mejor. Además de que, como ya vimos, la gran mayoría de estudios fueron en países europeos o en países norteamericanos, poblaciones muy diferentes a las nuestras, ya sea por su genética, ya sea por su acceso al sistema de salud, ya sea por su situación socioeconómica. Listo. Entonces, este artículo habla sobre la reducción del riesgo y el efecto en la supervivencia que tienen las cirugías para BRCA, pues en pacientes con BRCA positiva. Entonces, primero, pues este artículo es una revisión sistemática, también buscaron en varias bases de datos y al final escogieron 10 artículos sobre mastectomía y 8 artículos sobre oophorectomía. Y en los resultados analizaban tanto en mastectomía como en oophorectomía la reducción de riesgo, ya sea cáncer de mama o cáncer de ovario, y el beneficio que estas cirugías tenían en la mortalidad. Bueno, para la mastectomía se vio que para la reducción del cáncer de mama, se encontró una reducción entre el 89 al 100%, o sea, algo positivo, pero en mortalidad solamente pues habían 2 estudios. Uno de ellos encontró que con un hazard ratio de 0.25 para la mastectomía sola y de 0.14 para la mastectomía junto con oophorectomía. Y en un segundo estudio no encontraron que haya disminución de mortalidad con la mastectomía. Listo. Y ya con la oophorectomía también se encontró una reducción del riesgo de cáncer de ovario entre un 72 y un 88%. Y también se encontraron beneficios para la mortalidad, para disminución de la mortalidad, con un hazard ratio para un BRCA1 de 0.3. Y pues en un estudio que hablaba de BRCA1 y BRCA2, y otro estudio no diferenciaba entre BRCA1 y BRCA2, pero sí veía una disminución de la mortalidad, tanto en muertes específicas por cáncer de ovario con un hazard ratio de 0.4 y en todas casos de mortalidad con un hazard ratio de 0.21. Este estudio también tiene algunas limitaciones, ya que no se encontraron datos aleatorizados, entonces solamente se basaron en estudios observacionales, lo que pues de por sí da un sesgo inherente. No pudieron tampoco realizar un metaanálisis por la heterogeneidad de los datos. No hay una diferencia significativa en el tamaño de las cohortes y en el tiempo de seguimiento, y en algunos estudios no especificaron si la mutación era BRCA1 o BRCA2. Listo. Bueno, doctora, entonces, ¿a qué decisión hemos llegado con esta paciente? Bueno, con esta paciente, pues de lo que usted dijo, llegamos a la conclusión de que la mastectomía, a pesar de que tiene efectos adversos, se ha visto que sí disminuye el cáncer de mama, por lo que me parece que le deberíamos hacer una mastectomía. Pero la paciente aún está muy joven, ¿De entonces, acuerdo? en mi concepto, no deberíamos hacer todavía una oophorectomía porque también conllevaría a muchos efectos adversos, como una menopausia temprana y ella apenas tiene 25 años. Estoy completamente de acuerdo, doctora. Entonces, si le parece, la podemos citar el martes a primera hora por este mismo medio. Le contamos a qué decisión llegamos y hablamos específicamente con ella para saber cuáles son sus miedos, sus dudas, qué preguntas tiene, si así tiene la capacidad económica para hacerse las cirugías, para hacerse la reconstrucción, etc. Pues entonces llegamos a la conclusión de que por ahora mastectomía y cuando tenga 40 años podemos pensar en una oophorectomía para disminuir la mortalidad. De acuerdo. Bueno, hasta luego, doctora. Nos vemos el martes. Hasta luego, nos vemos.